Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos amados. Dios les bendiga. Pueden descender, mis hermanos. Qué bonito estar así, sentadito, así como usted está. Qué bueno, qué bueno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por toda la palabra preciosa que hemos estado recibiendo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos reconviene cada vez y nos conduce por tu bondad al arrepentimiento. Gracias, Señor, por el equipamiento que has traído sobre cada uno de tus siervos que con corazón sincero nos hemos acercado delante de ti, sabiendo que necesitamos el perfeccionamiento que proviene de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Confesamos, Señor, que sin ti nada somos y que necesitamos definitivamente, urgentemente la presencia tuya, tu misericordia, tu cetro de bondad y de piedad, Señor, para poder llevar a cabo la obra gigantesca, extraordinaria a la cual nos has llamado. Así como llamaste a Salomón en su momento, cuando era joven y tierno y no tenía experiencia para construir una casa no para hombre, así nos has llamado a nosotros, Señor, para construir un templo, una casa, una iglesia, que no es un edificio de los que hacen los hombres con sus manos, sino que es tu iglesia santa, tu esposa. Por eso hoy, Señor, me acerco delante de ti suplicante. Ayúdanos a llevar a cabo tu obra. Úsanos, Señor, a pesar de nosotros mismos, para que tu iglesia sea edificada. Equípanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Yo voy a tratar de ser lo más puntual posible, muy rápido, veloz, porque sé que han estado toda la mañana acá y algunos los miro con hambre y sed de justicia. Pero no puedo dejar de mencionar la coincidencia que existe entre toda la temática que el Señor ha estado poniendo en nuestros corazones a través de sus diferentes siervos. Y coincide con el sentir que tengo de algo que le quiero compartir y que lo empecé a compartir el jueves pasado, en todos los jueves que hacemos de pastores allá, y que yo le llamé la diestra de compañerismo. La diestra de compañerismo. El texto usted lo conoce perfectamente y lo vamos a leer en un momento también, pero es aquel momento coyuntural en donde el apóstol Pablo, Pedro, Juan y Jacobo deciden el destino parcial de la predicación sobre la iglesia. Es decir, lo dividieron. Interesante que para que hubiese unidad tuvieron que dividir. Es raro, ¿eh? ¿Y qué fue lo que hicieron? Unos fueron a la circuncisión y otros fueron a la incircuncisión, porque entre ellos acordaron y llegaron a la conclusión de que no iba a poder haber unidad si habían diferencias de ¿cómo decirle?, de perspectivas. Los judíos que se estaban convirtiendo necesitaban cierto tipo de ministración y de comprensión, y los gentiles que se estaban convirtiendo también. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando unos judíos que se convirtieron y salieron, se emocionaron y llegaron a predicar el evangelio y le llegaron a decir a unos gentiles que se tenían que circuncidar. Y usted se recuerda que ahí surgió una gran polémica, que tuvieron que subir a los que eran apóstoles en Jerusalén para definir qué era lo que iba a hacer. Ahí todavía Pablo no era un apóstol, no lo conocían de esa manera. Aunque lo fuera, no lo conocían de esa manera. Entonces tuvieron que decir, vamos a ir paso por paso. Aquellos lo tienen enraizado, los dos tienen enraizado su cultura. Entonces vamos a ser comprensivos con ellos.
Pero nosotros, por decirlo así, en la cúpula, vamos a estar de acuerdo. Entonces nos vamos a extender una diestra de compañerismo. Y entonces eso es lo que el mensaje que yo quisiera continuar y que creo que coincide con los mensajes que hemos oído hasta ahorita. La diestra de compañerismo basándonos en Gálatas capítulo 2 verso 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos fueran a la circuncisión. O sea, pero eso no iba a ser por siempre, ¿va? Definitivamente eso no iba a ser por siempre. Y de hecho, en este momento, hermano, tendríamos que decir que es muy escasa la iglesia incrustada dentro de los judíos o israelitas. Pero la gentilidad, que en este momento somos aproximadamente 8,000 millones de personas, el 1 de noviembre cumplimos ese objetivo, esa meta, impresionante, ¿verdad? Eso es bien impresionante, porque en 20 años logramos tener la cantidad de habitantes que se necesitaban 2,000 años antes. Es decir, es impresionante. Bueno, de esos millones de personas, la mayoría es gentil y a ellos es a quienes estamos predicando, pero no podemos excluir a Israel, definitivamente. Pero el punto no es describir el misterio de Israel, sino que miremos la diestra compañerismo. Para que exista una diestra compañerismo, quedamos que no es bueno que el hombre esté solo. Ya lo mencionaron los hermanos aquí, nos lo recordaron. También que es mejor 2 que 1, porque tiene mejor paga por su salario, porque si los 2 caen, uno levanta al otro, pero hay del que esté solo, porque cuando caiga, ¿quién le levantará? Lo que está en Eclesiastés. Pero para llegar a esta diestra de compañerismo, necesitaríamos por lo menos este tipo de compañerismo. Número 1, compañeros de trabajo. Que ya dijimos que estos son sunergos, compañeros de tribulación, que estos aparecen en Apocalipsis capítulo 1, cuando el apóstol Juan dice, yo compañero vuestro, compañero en las tribulaciones, como que eso lo junta a uno, ¿verdad? El que no quiere unidad, cuando tiene tribulación de la misma calidad que otros, se siente tan identificado. Muy identificado. Digamos, compañeros de yugo, que a veces esto se traduce en nuestro idioma español como cónyuges, ¿verdad? Porque llevamos el mismo yugo, pero ya en el ministerio es también muy representativo, pero no nos vamos a detener ahí tampoco. Compañeros de milicia, ahí es donde me quisiera detener hoy. Porque el jueves pasado estuvimos hablando de compañeros de prisión, compañeros de cárcel, pero ahorita compañeros de milicia, compañeros de viaje, también la Biblia los menciona, compañeros esclavos, que es sundoulos, ¿verdad? Compañeros esclavos, y por último compañeros de prisión. Ese último fue el que estuvimos platicando el jueves pasado, repito, pero ahora yo quisiera que habláramos, compañeros de milicia o de armas. Y entonces aquí me tengo que detener otra vez, porque hemos estado hablando de esta situación. Hemos estado hablando desde diferentes perspectivas. Uno de los temas que el Señor dio a mi corazón en esto de las armas es el arsenal. Y es un tema que dimos la semana pasada y la semana antepasada, ya llevamos 2 miércoles, creo yo que viernes han sido, en donde hemos estado hablando del arsenal divino. Ahí empezamos a ver no solo el arsenal de parte de Dios, sino que también el arsenal de parte del diablo. Y así, a grosso modo, les digo, solo por poner un ejemplo de lo inentendible que es humanamente
analizar las armas de nuestra milicia y las armas de la milicia del enemigo. Porque dijimos que el primer adversario que sale cabalgando el caballo blanco lleva un arco, una corona y no lleva flecha, y sale venciendo para vencer. Entonces, ¿cuáles son en ese sentido sus armas? La corona y el arco. ¿Qué significan? Bueno, eso lo hemos estado explicando, solo estoy haciendo ver que si somos compañeros de armas, tenemos que conocer las armas de la competencia también. El segundo jinete, que es el que va cabalgando el caballo rojo, es un jinete que lleva una espada. Desde antes vengo hablando de esto, porque en el Petén de eso prediqué en la campaña evangelística, ahora que me acuerdo. No sé cómo se convirtió gente con un estudio, pero se convirtieron porque es por el espíritu y no por las letras. Entonces vimos que el jinete que va cabalgando el caballo rojo lleva una espada para quitar la paz y hace una matancinga, pero llegamos a la conclusión que la espada no puede ser un arma literal, porque si es escatológica y es para los últimos tiempos, ¿qué ejército usa espadas en este momento? Usan drones, usan aviones, usan bombas, usan tantas cosas, pero espada no. Entonces llegamos a la conclusión que la espada es prototipo, figura de la palabra. El Padre tiene palabra, el Hijo tiene palabra, el Espíritu Santo tiene palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. La espada del Espíritu, y de la boca del Hijo de Dios salía una espada, y en su mano derecha tenía estrellas. Y yo le decía a los hermanos, ¿no les parece a ustedes que si la espada fuera otro tipo de arma, la llevaría en la mano derecha en vez de llevarla en la boca? ¿Por qué? Porque la espada es palabra. Eso es bien tremendo, porque entonces el enemigo también usa eso. Entre paréntesis, yo no sé por qué usa Salomoncito, pero es cuando he leído lo que está pasando en tu país, y que también es el país de muchos de ustedes, El Salvador. He oído que dentro de las maras hay una infraestructura y hay unos que les dicen palabreros. Esos, ¿quiénes son? Son los encargados de apalabrear. ¿Encargados de comunicar? Son los que llevan la información de un lado a otro. Qué tremendo. Aún ellos tienen palabreros. Aquí en esta milicia reprendo pero ¿quién serían los palabreros? Los debemos de conocer, y esto es bien importante, hermano, para el desarrollo de este tema. Es bien importante que analicemos que la milicia y las armas no son carnales. Lo dice el Señor y nosotros lo sabemos y lo repetimos, pero a veces no lo desgranamos, no son entendibles. Entonces vimos que el caballo tercero, que sería el caballo negro que va cabalgando este jinete, el otro, lleva como arma un zugos, que ese es un yugo o una balanza, y que de esa manera combate. Y el último, que es el caballo amarillento, lleva como arma espada, hambre, pestilencia y bestias de la tierra. Tremendo. Hoy en la mañana estaba viendo que aquí en California acaba de aparecer una nueva especie de lombriz que le dicen lombriz serpiente, y que dice que está haciendo estragos en toda California, y que quién sabe cómo surgió, pero son bestias de la tierra. Ahí ya entra el reino animal para ser utilizado como arma, y las armas bacteriológicas, ¿verdad? Las superbacterias y todo eso. Esos son ejemplos que pusimos, pero aquí tendríamos que analizar en el arsenal de Dios, tendríamos que ¿qué significa la quijada de un burro? Porque se mataron 1000 filisteos con ella. ¿Qué significa la trompeta y el cántaro juntamente con la antorcha?
porque se destruyó un ejército ya no de 1000 personas, pero son armas secretas que fueron puestas a nuestra disposición y las cuales la Biblia le dice armas de nuestra milicia que no son carnales. Entonces, cuando yo hablo de compañeros de milicia y o compañeros de armas, tenemos que conocer el uso de esas armas. Miren, ¿cuántos de ustedes saben cómo manejar una pistola? No digo revólver, ¿verdad? Porque parece que ahí también tenemos un poco de confusión. Revólver es el que tiene el tambor, pero pistola me parece que es lo que nosotros le llamamos escuadra. ¿Ah? ¿Cuántos pueden manejar una escuadra? Mire, a mí me dan una y creo que me meto un tiro en el pie. O nunca la voy a disparar porque he oído que tienen seguro. Yo en algún momento en mi vida tuve un revólver. Cuando andaba en esas locuras estúpidas de cuando uno se aleja del Señor, ¿ah? Pero escuadra nunca tuve y no sé cómo es que le hacen y no sé qué le apachan y se le sale por aquí un montón de balas, no sé cuántas tiene. Usted sí lo sabe, pero yo no. Entonces yo no podría ser su compañero de armas en ese sentido, porque yo no sé cómo usar esa cosa. Y así me dan una AK-47, hermano. Aunque alguien dice, hermano, pero eso es fácil, porque me enseñaron el video de un mono que agarra una, no sé, ¿no lo ha visto usted? Que lo están, va a molestar y él agarra la ametralladora y empieza a disparar y todo sale huyendo. O sea, hasta un mono lo puede utilizar usted. ¿Por qué no, hermano Sergio? Porque yo soy un hombre pacífico. Aleluya. Pero entonces imagina ¿qué clase de entrenamiento tienen que tener los que utilizan las armas? Apliquemos eso espiritualmente. Si somos compañeros de milicia, tenemos que tener un entrenamiento cómo se usan las armas. En Guatemala el primer entrenamiento que tienen los soldados me parece que le llaman tigre. Y nadie puede ir a ser un soldado ya si no pasa, no sé, son 3 o 6 meses que le enseñan un montón de cosas y dentro de ellos el uso del arma. Cómo armarla, cómo desarmarla, cómo limpiarla para que no se le va a encasquillar a la hora de un enfrentamiento. Tienen que conocer eso. Nosotros tenemos armas, pero tenemos que aprenderlas a usar. Entonces por eso la palabra compañero de milicia, compañero de armas, me llama mucho la atención y vienen a ser como sinónimos para mí porque son funciones que se tienen que entrelazar entre sí. Ok. Entonces aquí tenemos que, antes de llegar a las armas, hermano, porque las armas son atractivas. Yo sí me recuerdo que utilicé armas sin balas, fusiles, M16. Y yo teníamos, ¿qué? 12 años de edad, pero nos íbamos a desfilar para el 15 de septiembre. Entonces, la forma de emocionarnos del director del colegio fue: van a tener fusiles de a de veras. Y yo, no puede ser. Todos, hermano, todos queríamos desfilar por el fusil. Y nos llevaron el fusil. Y yo quiero decirle, yo tenía 12 años y sufrí una gran decepción cuando me dijeron que el fusil no tenía balas. ¿Qué estaba pensando yo? ¿De qué sirve un fusil si no tiene balas? Nos enseñaron a presenten armas y que cambien de un lado al otro y cómo se hacía y toda la cuestión. Pero nunca nos enseñaron a disparar, gracias a Dios. No cabe duda que las personas que utilizan las armas tienen que ser personas maduras y entrenadas. Entonces son compañeros de milicia. Ahora, en base a esto yo quiero repetir una vez más algunas cositas
a quienes, por lo menos a 3 personas, les dice Pablo que son sus compañeros de milicia. Le dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Y entonces aquí es en donde vienen las cosas que a mí me parecen ilógicas, totalmente ilógicas. Que el Señor me ayude para contarle esto que le voy a contar. Dentro de mis hijos, el menor me resultó con que le gustan deportes que a mí no. MMA, esa cosa donde los encierran en un... Y mi hijo: pero ¿por qué vas a hacer eso? Es que me emociona, papá, me emociona. Y entrena un montón y no tiene nada de grasa en el cuerpo y unos grandes gatos, igual que su papá. Y entonces yo le he tratado de convencer, ¿va? Y ha ido a competir, estuvo compitiendo en Tijuana, en México, aquí estuvo en Nueva Jersey, gracias hermana Minerva y hermano Huguito Minera, que nos ayudaron a que lo llevaran a esas competencias espantosas. Entonces yo me lo trato de casaquear, ¿va? Mijo, eso te va a hacer violento. Al contrario, papá, fíjate que desde que estoy entrenando eso, soy más manso. Él se graduó de psicólogo y cree que eso me va a apantallar. O sea, me dice: fíjate que me siento como más seguro. Pero mi hijo, mira, nosotros somos cristianos y mi fe no la dejo, me dice. Pero hay de aquel... No, eso tampoco es. Pero entonces, para mí lo ilógico es lo que él me dice. Que lo que le están enseñando, cómo defenderse y todo, le da cierta tranquilidad y no responde con agresividad ante alguna situación que podría en otros activarle algún su receptor de esos, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? Entonces ahora miro que este hombre, Epafrodito, era compañero de la milicia. Si es compañero de la milicia, es un soldado. Mire, lo más incongruente e ilógico que yo he logrado ver acá es cómo es un soldado. Porque usted, hermano, ¿usted cómo se imagina un soldado? Mire, pues, usted ha visto películas de los marines, Navy Seals y el grupo Delta, Agujas Negras, los Gurkhas, Boinas Verdes y todo. ¿Y cómo les dan el entrenamiento? Caibiles, para no dejar por fuera a esa élite tremenda, ¿eh? ¿Cómo les dan? Un entrenamiento fuerte. Y cuando ellos están en la vida civil, que nadie se les vaya a acercar, que los traten con pinzas. Eso es lo que uno se pone a pensar, ¿verdad? Pero resulta que en el caso del Señor y las milicias del Señor no es así. Por eso le traje a colación lo que le estaba diciendo, porque Epafrodito quiere decir amable. Un soldado amable, que atrae, dice. Ese es el significado que el diccionario Hitchcock le da a Epafrodito, que también es un apóstol, por cierto, ¿verdad? Amable. Entonces ponga en su mente a un Rambo amable. ¿Verdad que no coincide? Pero en el sentido espiritual, sí. Mire, écheme una manita a usted para poder llegar a algunas conclusiones. A mí me gusta mucho que me eche una mano para predicar y se lo digo constantemente a la iglesia. ¿Usted me podría describir la etimología de la palabra amable?
fácil de amar. Uno le dice a la gente que le abrió la puerta, muy amable. Pero la verdad es que lo que quiere decir es que, mire, usted es muy fácil de amar. Usted se comporta de una manera que hace que uno lo ame inmediatamente. Eso es amable. Dígale al que tiene la par, muy amable, muy amable. A saber, ¿verdad? Hay hermanos que no son amables, hermano. Son odiables. No son amables, son odiables. Pero ahora resulta que Epafrodito, que es un soldado que va a ser, que es compañero de milicias, que le van a poner un arsenal a su disposición, es amable. Va, llevemos ahora, ya, dejemos la etimología, lleguemos al concepto. Nosotros somos amables, hermano. Como pastores. ¿O somos temibles? ¿Amables o temibles? Yo he tenido ese conflicto. Mire, me voy a ministrar aquí con usted algunas cosas, no todas, porque si no se decepciona. Pero me voy a ministrar algunas cosas. A partir de la pandemia, pues, como los más vulnerables eran los de la tercera edad, y yo ya iba llegando a ese tercer piso. Ya había pasado el tercer piso ese. Entonces, mis hijos quisieron protegerme para que yo tuviera el menor contacto posible con la gente y entonces no me contagiara. Aún así me contagié, pero gracias a Dios el Señor me sanó. Entonces me hicieron un estudio aparte para que yo ahí estuviera grabando mañana, tarde y noche. ¿Para qué quieres predicar? Aquí está, pues, pero no vayas allá. Los primeros días que nos dieron permiso para juntarnos, no me dejaron, bueno, no es que no me han dejado, sino que me convencieron, no vayas, tenés que protegerte a ti, tenés que proteger a mi mamá, y bueno, ok. Ya cuando llegamos, otra vez me pusieron algunas personas que me cuidan. Aquí es donde me quiero ministrar y usted ora por mí. Porque esas personas que me cuidan, a veces yo me traslado de la iglesia para mi oficina, tengo que pasar por la calle y se me van poniendo hacia la par para que nadie me salude. Y yo me siento tan mal, porque me estoy haciendo odiable, según yo. Pero Dios mandó un bálsamo, los chiricitos, los niños, los buquis, estos patojos. ¿Ah? ¿Cómo? Los hipotes. Porque a esos les vale que hagan guardaespaldas. Si los quieren parar, se agachan y se me tiran para saludarme. Y eso, entonces yo digo, entonces si me quieren, y si me quieren los patojitos es porque los papás les han enseñado. Entonces me siento amable. Pero los niños fueron mi termómetro. Así que si alguna vez alguien que usted lo mira así puro del servicio secreto le dice, cuidado, hermano, por favor no me lo vaya a adjudicar a mí, me están protegiendo. Pero el punto es amable. Yo le conté por qué se puso esa cosa así, pues si la pandemia fue la que vino a desencadenar todo esto, pero ¿cómo es usted en su iglesia? Usted es amable.
o le truenan los dedos a los hermanos. ¿Qué pasó vos? Por una solución lo que te dije. Si queremos ser compañeros de milicia de Pablo, tenemos que ser amables. Amables así de que, mira vos trabajas en construcción, ¿verdad? Sí. Tengo un trabajito ahí en la casa que quiero hacer. Anda a cotizarlo, pero no te lo voy a pagar. Lo tenés que ofrendar con una ofrenda para el siervo. Compañero en milicia, amable, Epafrodito. Pero otro. Porque tengo que llegar al punto que tengo que llegar y el tiempo avanza mucho aquí, ya lo han repetido muchos mis antecesores. Y a la hermana Apia, qué nombrecito los que le ponían a la gente, ¿a usted? Un bullying que les hubieran hecho en este tiempo, esos nombres. Y la hermana Apia y a Arquipo. Pero usted sabe que aquí lo que hay es un mensaje codificado. Y Arquipo lo que quiere decir es domador de caballos. Entonces, ¿cómo es un compañero de milicia? Es domador de caballos. Ahora, ¿qué representa en el lado positivo? Sabemos la fuerza del caballo para la guerra, para la batalla y todo, pero ¿qué representa realmente en el lado negativo los caballos en la Biblia? Orgullo, fuerza. Dios no se agrada de los que confían en la fuerza del caballo, pero se agrada de los que confían en su nombre, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces habla de orgullo, de establecer la fuerza. Denle un aplauso fuerte al Rey bendito. Entonces ahora, compañero de milicia, aquí está tu entrenamiento de tigre. Compañero de milicia, tremendo. Domador de orgullo. Y eso no coincide con nuestro concepto de soldado. Pero la verdad que un ejército que está constituido por muchos soldados tienen que haber domado el orgullo en sí mismos. A ver, déjeme explicarle. En todos los países democráticos, en más de 150 países alrededor del mundo, los ejércitos son apolíticos y no deliberantes. ¿Qué es deliberar? ¿Alguien tiene internet a la mano? Vamos a ver si yo tengo aquí. Sí, un mic, porfa. Vamos a ver si yo. Espérame. Es que como no les llevan el micrófono, entonces estoy buscando aquí o si lo. Sí, hermano. La deliberación es un acto en el cual las personas meditan detenidamente sobre los beneficios o desventajas de tomar o no una decisión. ¿Cuáles son las razones y el por qué se toma determinada postura? O sea que ya lo desconecté yo aquí. Échame una manita, es que lo desconecté, fíjate. Volverlo a repetir, por favor, perdona. Te estoy hablando amablemente. Deliberación. La deliberación es un acto en el cual las personas meditan detenidamente sobre los beneficios o desventajas de tomar o no una decisión, cuáles son las razones y el por qué se toma determinada postura. Y votan. Tienen que votar. Están deliberando, miran los pros y los contras. Y entonces llegan y toman una decisión y dicen, lo que conviene es hacer esto. Los ejércitos del mundo son no deliberantes.
Es decir, que a ellos les dicen, tiene que hacer tal cosa. Muchachos, vénganse, vamos a deliberar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Conviene bombardar esta ciudad o no conviene? No, hermano, de alguna manera se necesita ser humilde para oír a un grupo de civiles que tomen ese tipo de decisiones. ¿Perdón? ¿Te imaginas eso? Los presidentes de los países son civiles y se convierten en jefes del ejército, y los militares se tienen que sujetar. O sea que para ser militar le estoy planteando cosas que generalmente no se dicen, porque el concepto de militar, milicia o ejército es otro el que tenemos. Pero entonces tienen que ser humildes y decir, sí señor, señor, sí señor. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Para agradar. Porque bien, vemos, existen tres clases de cristianos, y ya los tengo aquí en 2 Timoteo, les voy a plantear en un momentito, que es: uno es el sembrador, que es el atrio, y que ese siembra para cosechar. El otro es el atleta, que se abstiene de todo para obtener un galardón. Pero el soldado, en el servicio activo, dice unas versiones, y no dice no se enreda en los negocios de esta vida, sino que dice el soldado que está en guerra no se mete en asuntos civiles. Pero ahora en el servicio espiritual, el sembrador espera frutos, el atleta espera galardón, y el soldado agradar al que lo enlistó. El atleta no busca agradar, el sembrador no busca agradar, el soldado sí busca agradar. Entonces, ¿quién es el que tiene mayor jerarquía espiritualmente hablando? El soldado. Perdón, tenemos que ser sembradores, y eso tengo que explicar. Tenemos que ser sembradores y atletas, pero estamos buscando de alguna manera una cuestión propia, un beneficio propio. Estoy sembrando maíz, ¿para qué? Pues para cosecharlo, poderme hacer un mi delicioso atol de San Lucas. Aunque sea Tito hubiera gritado a gloria a Dios. Pero el beneficio es o vender el maíz y hacer tortillas. El atleta, ¿cuánto tiempo se abstienen? ¿Para qué? Para ir a perder a Qatar. Perdón, para ir a ganar. Para ir a Qatar. Pero el soldado, en lo físico el soldado dice, a ese tiene que ir a matar, pero en lo espiritual dice, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, agradar. Entonces, soldado amable, soldado humilde y soldado que agrada. ¿Cuántos quieren ser de ese ejército? ¿Seguro? A mí esto sí me ha costado mucho. ¿Me puedo seguir ministrando con ustedes? Ahí les va pues. A mí me gusta ver tele. Ya lo sabía, hermano Sergio, dígame. Sus prédicas lo oigo. Pero no me gusta cualquier clase de película. La película que me engancha a mí es donde a un cuate le hicieron una injusticia y él empieza a hacer todo lo posible por esclarecer su nombre y vengarse. Apóstol vengativo.
Entonces yo digo, ahorita. ¿Usted ha visto que en Facebook sacan esos mini videos, reels, no sé cómo es que le dicen? ¿No los ha visto? En FB, sí, es que usted no mira esas cosas, usted es súper consagrado. Pero en donde dice, el dueño se disfrazó de mendigo para ver cómo lo trataban en el restaurante y mire el resultado final. Eso me engancha. A ver, ¿qué le dicen? Salga, sácase de aquí. Mire cómo viene desarreglado, que no sé qué. No, pero yo solo quiero un vaso. Que se vaya, voy a llamar a la policía. Y entonces, y de repente, el anuncio. Yo me tengo que asimilar el anuncio porque quiero ver qué le hace cuando le diga que él es el... Que, hermano, se tiene que orar por mí definitivamente. ¿Y sabe por qué no me avergüenza decirlo? Porque usted es igual. Por eso, ayer que estábamos comiendo con los apóstoles ahí en el salón donde nos dan de comer, estábamos platicando aquí con los hermanos y yo le digo, llámese a Freddy, vení Freddy. Y yo lo que quería era que él nos contara, porque lo han baleado 5 veces ahí en Esquipulas. Gracias a Dios, el Señor no ha permitido que le pase nada. Y ni le va a pasar porque ya los baleadores ya se murieron. Pero me llamó la atención uno de los baleadores que se metió a la iglesia y metió, ¿cuántos balazos disparó? 6, ¿va? 12 balazos. Y le pegó a un hermano, le pegó aquí. Pero no le entró. La bala no le entró. Cabeza dura el hermano. Entre el hueso y la piel, se fue para arriba. El hermano blindado. Entonces, total que el tipo se atrincheró. Ese tipo se atrincheró, pero lo agarró el ejército. El ejército fue el que le echaron encima, porque él disparó a todos. Entonces, el testimonio que yo no esperaba, porque cuando lo agarraron mandaron a traer a aquel para que presentara su acusación y lo hundieran 1000 años en el bote. Y dije, y a testificar se pone, y el otro acepta a Cristo. Para mí que no visualizó bien esa historia, porque yo lo que quería otra cosa. No, yo admiré eso. Porque a mí si me lo hacen, yo sí le hubiera dicho, bueno, saber cuántos abogados hubiera dado. Sí, y además hay que añadirle esto y esto y esto, y que lo maten, pero antes de que lo maten, que me pague tanto. Pero el soldado no respondió así. Porque él dice que le dijo, yo solo una cosa pido, señora fiscal, que me deje hablar con Víctor. Víctor se llamaba. Ayer lo enterraron. Sí, hombre, lo enterraron, pero no fuiste vos, ¿verdad? No fuiste vos, pero quizá fue por causa tuya, fíjate, en los sentidos espirituales. Pero es otra cosa. La cosa es que aquel respondió como un verdadero soldado, perdonando. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Seamos sinceros. Yo me subí aquí, estoy tratando de ser sincero con usted. No me estoy tratando de ser el espiritual. ¿Cuántos podemos hacer eso? Eso solo el Espíritu Santo obrando en nosotros lo puede hacer. Bueno, sigamos pues, porque ya me quedan 5 minutos y no he llegado, como dijo Gerardo. Entonces el soldado que dijimos es humilde. ¿Qué más? Amable. Agrada. Entrenado. Entenado, te oía yo. Ahora, ¿qué pasó? Ahora mire ahí.
Segundo de Timoteo capítulo 2 verso 3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Dos cosas tenemos que sacar de aquí, porque queremos ser compañeros de milicia. La primera sería, ¿a quién le están hablando? A Timoteo. ¿Qué quiere decir Timoteo? Preguntémosle aquí. Yo creo que aquí tengo mi diccionario yo. ¿Perdón? Según este diccionario de Hitchcock, quiere decir el que adora a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ser un soldado? Adorador. Qué cosa más tremenda. El apreciado de Dios. Pero la otra cuestión es que tiene que ser sufrido. Entonces, tiene que ser sufrido. Tiene que agradar, tiene que ser humilde. Hermano, no puede ser deliberante. Dice que es apolítico y no deliberante. No puede tomar parte en opiniones. El poder civil le dice a un soldado, haga tal cosa, y lo tiene que hacer, callar la boca. Después entra otro gobierno con otra tendencia, haga tal cosa, y tiene que obedecer a la institucionalidad de ese país. Muy bien. ¿Quién es el jefe? Jehová Sebaot. Jehová Sebaot quiere decir el Señor de los ejércitos. Entonces aquí tenemos que ver otra cuestión más. Que el Señor Dios Todopoderoso no tiene un ejército solamente, sino que tiene multitud de ejércitos. Entonces lo que tenemos que hacer para llegar a la conclusión de que nosotros tenemos que ser soldados del ejército de Dios es analizar cuáles son los ejércitos de Dios, y otra vez de una manera ilógica vamos a tener que asimilar muchas cosas. Primero, Números capítulo 13 verso 33. Vimos ahí, y aquí vemos una perspectiva errónea que dio un mal informe de parte de estos espías. Vimos ahí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, éramos insignificantes ante los ojos de ellos y ante nuestros propios ojos. Pero yo creo que ese fue un mal informe que incluía no considerar que las langostas son llamados por Dios mi gran ejército. Entonces yo quisiera que usted le dijera al hermano que tiene a par, mi estimado hermano langosta. Pero no langosta lobster, porque esas las comemos a la termidorm. No, langostas locust, chapulines. Allá en México ustedes se comen eso, ¿ah? No te hagas el desentendido, Gerardito. Creo que le echan limón, sal y chile, no le puede faltar. ¿Verdad? Sí, no. Y dicen que son ricas, ¿verdad? Nunca me has invitado a eso cuando he ido a San Cristóbal. No, gracias. Jamás ha entrado cosa inmunda por mi boca. Pero bueno, sigamos acá. Aunque según la Biblia son los insectos de 4 patas que no son inmundos, las langostas. Entonces son animales clasificados entre los animales limpios. Tiene que ser un ejército limpio. Por eso son unas cosas tan... Sigamos. Joel capítulo 2 verso 25. Entonces os compensaré por los años que se ha comido la langosta. Arbe, Yelec, Gesem,
la oruga, la langosta, el pulgón, el saltón y el revoltón, dicen otras versiones. Esta versión de las Américas dice la oruga, mi gran ejército, pero yo le puse ahí en letras rojas, mi gran ejército. Él es Jehová de los ejércitos. Si vamos a ser compañeros de milicia, tenemos que saber que tenemos que tener algunas de las cualidades de las langostas. Y una de las que yo miro aquí es que tiene 4 etapas. La langosta tiene 4 etapas. Y el verdadero cristiano tiene 4 etapas. Primero con el agua a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos y después nadando. 4 etapas. Hermana mía, perfecta mía, paloma mía, esposa mía. 4. Entonces, cuando se dice quién es esta, se asimila con el ejército, porque fíjate que dice quién es esta, que se muestra como hermosa, como el alba. Primera etapa, hermosa como la luna, resplandeciente como el sol. 3 etapas de la luz. 3 etapas de la luz. Y después, como escuadrones abanderados, como ejércitos con banderas tremolantes. Entonces la 4ª etapa tiene 4 etapas. La langosta tiene 4 etapas. El ejército de Dios tiene que tener 4 etapas. Ahorita el tiempo se nos ha terminado, y así que solo estoy mencionando esto superficialmente, porque yo sé que ustedes son predicadores y le van a sacar astillas al tema. Pero déjenme decirle otras cositas antes de que nos vayamos a comer, con eso le da más hambre. Yo puse solo la mitad del versículo porque quería llamarle la atención respecto de algo que hacen las langostas. Cubren la superficie de la tierra de modo que nadie podrá verla. Una de las características que tiene la langosta es que no deja a la gente ver la tierra, no deja a la gente ver lo terrenal. En lo espiritual sí no debe entender qué significa eso, ¿verdad? No se enfoca en doctrinas terrenales. Ese es el ejército de Dios. Miremos otra cosa. Este es tremendo. Cuando Marito estaba predicando y decía, este es el versículo también que coincide para el tema que estamos hablando y que él venía hablando acerca de la unidad. Las langostas no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. No tienen un rey visible. Entonces, ¿cómo hacen para llegar y caerle a un solo terreno, hermano? Todas se ponen de acuerdo. No se dan cocazos entre ellos. Sí, van de común acuerdo. Yo estoy de acuerdo creo que Héctor fue el que mencionó, ¿verdad?, que no nos debería afectar que alguien se fue de nuestra iglesia y abrió su obra, y que para nuestro corazón, para pasar la prueba de esfuerzo, amén, pasemos la prueba de esfuerzo. Pero tampoco eso quiere decir que es correcto que el otro haga lo que se dice que está haciendo. Y de alguna manera debe haber un órgano rector que le diga, estás mal. Si querés caminar con nosotros, tenés que caminar en orden. Y si no, pues hay otras misiones. Está una de que es la de los santos de los últimos días, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que dice Héctor, que para sanar nuestro corazón y que esa prueba de esfuerzo que dura, hermano. Yo por poco me muero en una prueba de esfuerzo, te cuento. Yo dije, eso es fácil, va. Lo ponen en una máquina, uno se pone a caminar y toda la cosa. ¿Dónde está la prueba de esfuerzo? Hermano, tirado. Y el doctor bien preocupado. El doctor era mi amigo, pero que era cardiólogo. Y me dio el telele. Y me acostó y acá ratito llegaba y ¿estás bien? Me tomaba la presión. De veras que uno no sabe cómo está su corazón. Fíjate que en Guatemala acaba de haber una carrera que se llama 21K. 21K. Uno de estos domingos que nos hizo una trabazón en el tránsito espantosa. Y yo, visitando a un cardiólogo hace algún tiempo, me dijo, mire, me dijo, la gente cree que porque son jóvenes se pueden meter a esas cosas.
sin examinarse. Los tiene que examinar un médico. Yo después de esa carrera y en medio de la carrera me toca atender a un montón de gente porque están a punto de darles un infarto y algunos se han muerto. Yo creí que era una exageración, pero esta vez se murieron, no sé si fueron 3 o 2 personas, porque dijeron que habían hospitalizado a una tercera y que de él ya no le hice seguimiento. Gente que porque tiene 40 años dice, no, patojo, y se van, pero no hicieron una prueba de esfuerzo y les da el patatush. A mí me hicieron una prueba de esfuerzo y por poco me da el patatush. Ahora en lo espiritual, sí, yo estoy de acuerdo con eso, que nuestra prueba de esfuerzo, que no se llene, no se engrose nuestro corazón, pero poco quiere decir que cada quien haga lo que se le dé la gana y que lo vamos a tolerar. No, ustedes sí lo tienen que tolerar, yo no. No, pues, es que a mí me pusieron en otra posición. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Si el papá o la mamá de alguno de ustedes fue malo, usted no tiene derecho a criticarlo. Yo sí. ¿Por qué no es mi papá? Y yo estoy ahí para poner, para decir, no, lo que hizo no está bien. Esto tiene que ser corregido. Pero usted no se puede poner, sí, que mi papá abandonó a mi mamá cuando yo tenía no sé cuántos años. Usted no sabe también lo que le hacía a su mamá. Ahí mejor ni nos metamos, porque eso le pasa a los más pintados. Porque le pasó a Elías. Y ya cuando está en las últimas dice, no soy mejor que mis padres. ¿Qué quiere decir que no es mejor que sus padres? Quiere decir que los había criticado. Quiere decir que él decía, mi papá, hombre, cómo se deja mangonear por mi mamá. Le truena los dedos, y ahí está torteando él. Yo nunca voy a ser así. Pues yo, hermano, yo me estoy imaginando. Y entonces viene Jezabel y lo amenaza. Y él sale huyendo. Y entonces reflexiona, híjole, ándole viendo a una mujer, Dios mío, no soy mejor que mi papá. Perdóname. Bueno, no tienen rey visible, pero todas salen escuadrones. Vuelan así. Pero imagínense las langostas. ¡Pum! ¡Pum! Hermano, no serían plaga. Risa darían. Y a veces así estamos nosotros. Allá le voy a poner una iglesia enfrente a aquel hermano. Hay un pastor que ya no es pastor, que está aquí en California, aquí cerquita, que un día me dijo a mí, yo le he pedido al apóstol Ríos que te pongamos una iglesia enfrente para vaciarte la iglesia de Benecer, pero él no ha querido. Si me dicen, ¿no? Y tenía su cuate él, y me lo quería ir a poner así a la vuelta de la iglesia en un cine que había así, que ya lo derrumbaron, por cierto, y ahora me lo están vendiendo, pero no, muchito me interesa. No por engreído, pero sino que está un poco lejos, pues, para lo que a nosotros está cerca para hacernos la competencia, pero está lejos, ¿verdad? Para usarlo. No se trata de eso. Yo conozco misiones que si se pelean, bueno, le vamos a mandar a alguien que se ponga ahí enfrente para sacarle todos los que no están de acuerdo. Pero ¿por qué? No eres langosta, ni al langostino llegas. Las langostas, qué ejemplo el que nos dan, hermano. Otra más, ¿o no, verdad? Es que aquí ya nos siguió marcando, solo dice 0, 0, 0, 0, 0. Éxodo 10:4.
porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, aquí mañana traeré langostas a tu territorio. O sea que las langostas son una especie de disuasivo para obligar a Faraón que deje salir cautivo al pueblo que tiene ahí metido en Egipto, en el mundo. El ejército de langostas. Estoy hablando de un ejército, pero se llama Jehová de los ejércitos. Estoy hablando que yo quisiera ser compañero de milicia del apóstol Pablo, y que entre nosotros fuéramos compañeros de milicia para poder tener diestra de compañerismo. Amén. Diestra de compañerismo no es darle la mano al otro, estoy con vos, ¿oíste? En las buenas y en las malas. No, hombre, eso no es. Es haber estado presos juntos. Bueno, algunos de ustedes lo han metido preso. Y a usted que lo metieron preso, lo metieron junto con... Ahí se hizo cuate. Ahí se hizo cuate de alguien que jamás hubiera volteado a ver en otras condiciones. Pero ya yendo ahí en la misma prisión y dándose palabras de aliento. No tengas pena vos, yo sé dónde conseguir un teléfono la noche. O sea, espérate. Aquel guardia es buena gente. Acepta mordidas. Buena gente. Ya tengo que, solo voy a leer ahorita ya. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar. Fíjese qué tremendo. Mire esta característica de la langosta. Usted es langosta, digo yo pues. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre la tierra, y todo aquel día y toda la noche, y al venir la mañana el viento del oriente trajo a las langostas. Pero yo le puse aquí, en donde dice 10, 13, le puse 19, porque en el 19 dice que el viento del occidente se las llevó. Es decir que el viento las trajo y el viento se las lleva. Y dice Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces quiere decir que el ejército de langostas no es solamente un nacido de nuevo. Porque San Juan capítulo 3, cabal en este capítulo, con anterioridad el Señor dice: hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Y pone la tercera faceta como la más alejada, que se asemeja y se acerca al lugar santísimo. ¿Quiénes son los nacidos del Espíritu? Los que están en el lugar santísimo. ¿Quiénes son los nacidos de nuevo? Si me permite hacer esta analogía, ¿quiénes serían los nacidos de nuevo? Los sembradores. ¿Quiénes son los nacidos del agua? Los atletas. ¿Quiénes son los nacidos del Espíritu? Los soldados. Tremendo. Entonces, compañero de milicia, lo voy a dejar hasta ahí. Tengo otros versículos, pero lo vamos a dejar ahí, porque yo sé que ya después de toda una mañana estar oyendo palabra, algunos están ansiosos por ir a ponerla en práctica. Queremos con todo nuestro corazón ser compañeros de milicia. Eso que comentaba hermano Marito, del anhelo de pertenecer, de estar, de pertenencia, de unidad. Esto es importante para ese anhelo. Compañeros de viaje, compañeros de prisión, compañeros de trabajo, compañeros esclavos, compañeros de tribulación. Nosotros somos compañeros de tribulación. Solo la pandemia fue una mini tribulación que todos la tuvimos que pasar, y algunos la pasaron muy mal. Compañeros de tribulación. ¿Dónde estás, mami? Hay una hermanita, la esposa del pastor Víctor, me parece que es, que el Señor, ala el Señor. ¿Y tu esposito dónde está?
Pero tu esposo, ¿dónde está? Ah, bueno, ahí lo regañas de que lo llamé y no. Nada, ella. Como 2, 3 veces, a ver cuántas veces el Señor la sacó la muerte en esta pandemia. 2 veces. Perdón. 2 veces. Pero sí estaba. Su esposo nos llamaba, decía que para contarnos, oramos por ella, pero no solo es ella. ¿Quiénes más estuvieron así graves por el COVID, hermano? Tú también, Carlitos. Ah, sí, pues también, Maritos. Tú también estuviste así. Ah, Gerald. Ay, Dios mío, sí, pues. Vos también estuviste malo. Y tu hermanita, hermano, que partió con el Señor. Eso nos hace compañeros y pasamos el mismo problema. Es ser compañeros de tribulación, pero ahora compañeros de milicia. Podemos batallar juntos. El propósito es congregar, no disgregar. El propósito es la unidad, no la división. Lo que tengamos que arreglar, hay que arreglarlo, por imposible que parezca. Yo fui testigo ahí de todo lo que el Señor hizo. Yo me quedé asombrado, Digo, ala, Señor, de veras que tú traes cosas lindas para este tiempo. Cuando mi hermano Gerald decía, Dios trae un espíritu de santidad, porque él, al hablar del texto de la santidad, bien nos hubiera podido garrotear a todos, pero lo que hizo fue darnos una esperanza, decirnos: si no eres santo, Dios lo que trae es un espíritu de santidad bien tremendo. Y eso es una gracias, Señor, porque yo necesito eso. Yo quiero ser su compañero, hermanos. Extiendo mi diestra de compañerismo para ustedes. El que la quiera recibir, enhorabuena. Padre, todos nosotros extendemos la diestra de compañerismo. Perdónanos por las fricciones que nosotros muchos a veces somos los causantes de las mismas, Señor. Pero tú, que conoces el corazón de nosotros, Padre, sabes que anhelamos esto. Extendemos diestra de compañerismo hoy para hacer tu obra. Queremos, Señor, ser compañeros de milicia, compañeros de armas, en el nombre de Jesús. Bendícenos, ayúdanos a aprender. Gracias, gracias, gracias. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Recíbelo, y que esa diestra quede ligada verdaderamente. Dale un aplauso al Rey bendito. Me parece que tenemos un par de